Bienvenidos a mi oficina por esta edición especial del podcast con el pastor. El motivo por estar en mi oficina es que la otra parte no está funcionando para grabar el video como normal. Entonces, estáis invitados hoy a estar conmigo aquí en mi oficina y os invito a un café. Muy bien, estamos en un estudio de 1 de Corintios y estamos en el gran capítulo número 15, que es el capítulo de la resurrección de Jesucristo, que es el fundamento de la fe cristiana. Cuando uno quita la resurrección de Cristo, ya no existe el cristianismo, ya no hay fundamento para nuestra fe. Todo descansa en el hecho que Jesús ha vencido la muerte. Hemos empezado el capítulo en los principios del verano y hemos parado un poco por temas de campamentos y viajes y cosas estas. Pues ya vamos a terminar el libro el capítulo 15, lo vamos a terminar hoy, pero vamos a avanzar y luego seguir semanalmente con este podcast. Estamos en capítulo 15, hemos visto un poco de un versículo que causa un poco de confusión, pero hablando de la fe que salva, la fe verdadera, el creyente que es realmente salvo o alguien que cree. Es alguien que han convertido, que tienen el Espíritu Santo y que ha nacido de nuevo. Eso es lo que hemos visto en versículo número 2, que dice, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Está diciendo Pablo, para en caso que no has escuchado el podcast, que dice capítulo 15, parte 1, está en el canal de YouTube de la Iglesia Bautista Más Vida. Dice en versículo 2, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. O es decir, los que continúan, los que siguen en la fe, es el fruto, es la evidencia que son salvos. Los que tiran la toalla, los que regresan, los que pierden el interés y pierden este deseo para seguir al Señor, es fruto, evidencia que no han convertido, porque el creyente tiene el impulso adentro que es como el deseo, es que sigue yo con este deseo, este amor para el Señor. Claro que hay momentos que el creyente está mal, está pasando un momento flojo o por tema de algo desagradable, por tema de salud. Hay momentos que que el cristiano puede desviar, pero regresan, ¿vale? Esa es la clave. Siempre el creyente regresa al Señor. Por lo tanto, dice Pablo en versículo 2, si retenéis la palabra, esa es la clave. Los que no tienen interés ni deseo, tienen todavía hostilidad contra la palabra de Dios, eso es evidencia que no son salvos. No pueden entender por qué nosotros estamos contra esto, de no sé qué, de la otra cosa. Y no es que estamos en contra, estamos pro Jesús, pro Biblia, estamos siguiendo al Señor porque Él ha cambiado mi corazón. Por lo tanto, yo no acepto, yo no pienso como el siglo, como este mundo, como la sociedad. Yo pienso ahora y intento y estoy creciendo para pensar bíblicamente, que es como Jesús, como Dios piensa. Muy bien. Ahora Pablo empieza con algo que vamos a ver hoy, que es muy interesante. Vamos a ver, entrar en los tiempos futuros y ver un poco del bosquejo de los tiempos que van a venir y los eventos que van a venir. Vamos a empezar leyendo en versículo número 3 hasta versículo 11. En esta parte, Pablo empieza hablando de la evidencia que soporta la resurrección de Cristo. Vamos a ver en versículo 3 de capítulo 15, dice la Biblia,
porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Ahora, en griego hay unos, en griego no existe comillas. Decimos en español entre comillas. En griego no existe comillas, es una palabra. Y aquí encontramos una palabra que distingue, que dice, lo que vas a leer no es de Pablo. Pablo está citando algo o alguien, ¿vale? Está en comillas esta siguiente frase, que es muy curioso. Vamos a ver. Dice, a la palabra recibí, ya viene la cita, la citación, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Comillas. Vale, esta frase es algo que hemos encontrado documentos del primer siglo que contiene las creencias de la iglesia primitiva. Esto fue un documento que pasaron los apóstoles a las iglesias primitivas explicando como su posesión o su declaración de fe. Que la iglesia cree que la creencia más básica, más fundamental, más serio es esto, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Citando dos es muy curioso porque dice número uno, dice que Cristo murió por nuestros pecados, pero luego eleva también la palabra de Dios, porque dice conforme a las Escrituras, la profecía que encontramos en el Antiguo Testamento y ahora lo que están leyendo en el Nuevo Testamento y lo que van a leer en los Evangelios. Los apóstoles tenían la carga, el trabajo de organizar las iglesias primitivas y organizar que ellos tenían una copia de la palabra de Dios. Ellos tenían la carga del Señor para asegurar que las copias inspiradas de la palabra de Dios tenían esta confirmación, ¿vale? Que la iglesia podría confiar que estaban leyendo la palabra de Dios. Y aquí está diciendo Pablo, citando las creencias de la iglesia primitiva. Y están diciendo que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó el tercer día. Ahora, los ateos, no tanto ahora, porque como es un poco pasado ahora, pero hace 15, 20 años estaban diciendo, no, es que la iglesia primitiva no creía que Jesús era el Salvador o que era Dios, solamente un rabí, un buen maestro, un buen enseñador, lo que sea. Pero aquí dice claramente que hay evidencia, que dice desde el principio la iglesia siempre ha creído que Jesús murió y resucitó y su muerte fue para pagar por nuestros pecados y hay salvación en Cristo. Entonces no es algo que hemos inventado luego, no es algo nuevo, es algo que siempre la iglesia ha creído. Esos credos, hay muchos de estos en el Nuevo Testamento, citaciones, y son credos. Y puedes googlear, puedes investigar los credos. Es un estudio súper interesante y súper bueno. Bueno, seguimos, ¿ok? Dice en versículo número 4, y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Hay dos puntos antes que podemos seguir. Número uno, algunos dicen que fue por el
la tristeza que ellos pensaron que han visto a Jesús, como una visión, una como, como tipo fantasma flotando allí en la distancia, algo místico, así que, porque es cierto que unas personas, después de la muerte de alguien, piensan que han visto. Y dicen los psicólogos, los médicos, que es por la gran tristeza y porque estás pensando tanto en tu ser querido que en la distancia o en medio de una multitud piensas que has visto tu ser querido. Vale. El problema es que cada persona tiene su propia forma para ver las cosas. Cada individual produce su propio tipo de alucinación. Es imposible y probado médicamente con los profesionales que es imposible que 500 personas todas han visto la misma como ilusión o alucinación. Entonces, eso no es lo que ocurrió. No es por tristeza que los discípulos o que Pedro y que estaban con este estrés, ansiedad, qué vamos a hacer, y que en la distancia una figura, ya he visto a Jesús. No, esto está diciendo que 500 personas han visto a Jesús a la vez, en el mismo tiempo. Imposible que eso es alucinación o por tristeza o lo que sea. Ellos ya han visto estas 500 personas, ¿ok? Y eso fue punto uno. Punto dos, importante, es que Pablo dice que algunos, la mayoría de los testigos oculares siguen viviendo. Entonces, si tú quieres preguntar a ellos sobre el asunto, están viviendo, puedes preguntarlos. Entonces, tú no puedes publicar una mentira tan gorda y luego tener testigos oculares, que eso es lo gordo de este evento, que hay testigos oculares que han visto Jesús después de su muerte. Vale, versículo número 6, después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen o han fallecido. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Unas de las palabras más poderosas en toda la Biblia. Aquí Pablo está hablando con humildad, un poco de vergüenza y un poco con un poco de pena por lo que ha hecho antes de su conversión, que él estaba persiguiendo la iglesia. Él ha matado Esteban. Él estaba molestando los hermanos y causando muchos problemas para la iglesia primitiva. Y luego se convirtió. Y ahora, por lo tanto, está hablando así con pena. Pero mira, esas palabras son las palabras, unas de las palabras más hermosas en toda la Biblia, que dice, soy, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, por la gracia de Dios. Eso es el Evangelio. Eso es la vida cristiana. No es que soy grande persona, no es que soy tan inteligente, no es que yo soy tan fuerte. Es por la gracia de Dios soy lo que soy. Que tengo un pasado, que tengo cosas que quiero borrar, tengo cosas que quiero olvidar. Tengo un pasado, tengo maletas, pero dice la Biblia que Cristo me ha perdonado. Cristo ha olvidado todo el asunto del pasado.
Lo que pasó en el pasado queda en el pasado. Y ahora en el presente dice, por la gracia de Dios soy salvo. Soy una nueva persona en Cristo. Y Pablo, un apóstol, no no del último y no el peor. No, Pablo era lo más fuerte, el quien Dios más usó en el ministerio. Pero él no tenía una estima demasiado alto de sí mismo. Él tenía una humildad sabiendo que es solo por gracia, porque no merezco la salvación que tengo y mucho menos estar sirviendo en el ministerio. Por lo tanto, dice por el versículo número 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Otra vez la fuerza, otra vez la energía, otra vez el impulso, otra vez este secreto es la gracia de Dios trabajando en nosotros. Es el poder para matar estos pecados en nuestras vidas. Es el poder para vencer contra mis deseos y impulsos de esta carne. Es la bendición de Dios, Él conmigo, trabajando en mí, transformándome todos los días a ser más como Él, y eso es la gran bendición. Entonces, Él cierra esta primera parte, en el 11 diciendo, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Ahora, a la iglesia, algunos no creyeron en la resurrección por presión de la cultura, que dijeron, qué locura, no puedo creer que alguien tan inteligente, que alguien tan con estudios, puede creer en esta fábula. Si quieres creer en Jesús y sus enseñanzas, pues yo también, esto de la gracia, qué bonito, es motivacional, si te da paz, pues adelante. Pero para decir y para creer que uno ha vencido la muerte y ha resucitado, qué locura. Entonces, por esto, unos creyentes tenían temor de creer o publicar sus creencias, compartir sus creencias acerca de la resurrección de Cristo. Ahora Pablo establece la enseñanza, el por qué es importante la resurrección de Cristo. Empezando en versículo 12 que dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y tampoco creyeron en una resurrección. Entonces, este ataque en la iglesia primitiva, Pablo está ahora enfocando en esto. Vamos a seguir. Versículo número 13, pero primero quiero un poco más de mi café. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, ¿por qué hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan? Entonces, su argumento dice, si no crees en la resurrección, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no ha resucitado, vano es nuestra fe, no hay por qué predicar, ni creer, ni ser creyente, ni nada. Entonces, todo descansa, todo depende en el hecho que Cristo ha resucitado. Es fundamental para nuestra fe. Entonces sigue diciendo en el versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no ha resucitado, no hay perdón de pecados. No hay poder para resucitar el creyente. No hay poder para vencer la muerte
estamos todavía en nuestros pecados. Eso es el argumento de Pablo, mostrando la iglesia la gran importancia de la resurrección. Ahora, y luego dice en versículo 18, entonces también los que duermen en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Entonces, es decir, si confiamos en Cristo, pero no hay resurrección, somos miserables, porque mejor vivir la vida a lo máximo posible, porque la vida es todo lo que hay. Si no existe el cielo, la resurrección. Pero porque el hecho que sí existe la resurrección, confiamos en Cristo y denegamos muchas cosas aquí en la tierra para ganar, para seguir a Cristo, y luego entendemos que vamos a estar en el sitio perfecto, en el cielo y todo aquello, un sitio hermoso y con Cristo, ¿vale? Ese es el argumento de Pablo aquí con este versículo. Ahora llegamos al clave de nuestro estudio, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Ahora otra transición en versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Hemos hablado aquí varias veces acerca de esta palabra, este concepto de las primicias. Y es curioso porque ellos entendieron mucho este concepto. El granjero, si fue una cosecha de, vamos a decir, maíz, él entró en el campo y justo antes que fue el tiempo de la cosecha, él quitó algunos para traer a la iglesia, el templo, y ofrecer las primicias a Dios. Y las primicias también sacó él para los vendedores, ¿vale? Para mostrar al cliente que, mira, vamos a tener esta cosecha y es una buena cosecha. Esa es la evidencia, ¿vale? Entonces, todavía no es tiempo para cosechar el resto, pero eso es lo que viene, ¿vale? Es una señal, es un ejemplo de lo que va a venir. Entonces, el cliente miró la evidencia y dice, vale, voy a comprar tantos kilos, lo que sea. Y aquí dice la Biblia que la resurrección de Cristo fue las primicias. Eso es lo que va a pasar. Cristo resucitó, nosotros también. Vale, los que han muerto en Cristo están ahora mismo esperando este momento glorioso. Ellos están con Cristo ahora. Pero dice la Biblia que un día sus cuerpos van a resucitar, ¿vale? Y van a recibir el cuerpo glorificado. Entonces, este evento de la resurrección de Cristo es la primicia de lo que va a venir. Ahora, versículo 20 otra vez, que dice más, ahora Cristo ha resucitado los muertos, primicias de los que los que durmieron, es hecho. ¿Ok? Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Adán y Cristo, ahora por el resto del capítulo, es el ejemplo, ¿vale? Él va a comparar a Adán, que entró, con él entró el pecado, y con Cristo entró salvación, resurrección, esperanza con Cristo. Adán, muerte, pero con Cristo, vida. Seguimos. Versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Está diciendo todos que están en Cristo, todos los salvos, volviendo a versículos 2 y 3, los que
verdaderamente son salvos. En Cristo, Él va a recibir vida, ¿vale? Versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ahora vamos a hablar del orden. Versículo 24 dice luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Pero el versículo 23 es curioso porque habla del orden de la resurrección, porque hay varias en la Biblia. El primero fue con Cristo, ¿vale? El siguiente es el rapto de la iglesia. Es el siguiente, el rapto de la iglesia es el siguiente evento en el calendario de Dios. Eso no tiene aviso y no hay señales. Es que va a pasar cuando Dios decide que es tiempo. Hay señales en lo general hablando de los tiempos, cómo van las cosas, pero nadie puede poner una fecha. Entonces, si tú escuchas que alguien dice que, ay, Dios me ha dicho en 2035, primero, Dios no te ha dicho nada. Y segundo, nadie puede decir con certeza una fecha. Solo Dios sabe cuándo. Esperamos este momento. Pero eso es lo que dice como el primer paso en el orden de la resurrección y del evento, de los eventos de lo que va a pasar. Versículo 23, una vez más, que dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, y ahora tres palabras, en su venida. En su venida es como una cápsula, es como un resumen de tres eventos. Vamos a hablar rápidamente de los tres eventos. Y es curioso porque los miércoles estoy en un estudio de 1 de Tesalonicenses y justamente ahora estamos en capítulo 4, que habla del paso número 1, de los tres, de lo que dice el final del versículo. ¿Vale? Paso 1 es el rapto de la iglesia. Vamos a leer ahora 1 de Tesalonicenses, capítulo 4. Y no quiero decir demasiado, porque justo estoy en este estudio los miércoles, y este miércoles que viene vamos a estar estudiando esos versículos específicamente. Es curioso cómo todo ha coincidido, pero quiero mencionar el rapto de la iglesia. Entonces, en la venida de Cristo está incluido tres pasos, el orden, tres eventos. Número 1 es el rapto de la iglesia. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, vamos a leer versículo 16, que dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y ¿qué dice? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es importante recordar esta parte. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí tenemos la primera resurrección de los creyentes, ¿ok? Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, eso no es la segunda venida de Cristo. En la segunda venida de Cristo, Él va a pisar la tierra, Él va a tocar la tierra con sus pies. Nota conmigo que en este evento Jesús no toca el suelo con sus pies. Él nos recibe, pero ¿dónde? Otra vez en versículo 17. Luego
nosotros los que vivimos, los que todavía están viviendo cuando este evento pasa. Los que han muerto en Cristo resucitarán primero. Luego, los que están viviendo, dice, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Esta parte es súper importante, porque Jesús no va a regresar a la tierra, no es el tiempo. Eso es el rapto de la iglesia, ¿vale? Cuando Gabriel toca el trompeta y la iglesia está recibido juntamente con Cristo en el aire. Y ahora, esto empieza los 7 años hermosísimos. Eso es la gran boda entre Cristo y su iglesia. Si eres creyente, tú perteneces a la iglesia, los creyentes. Y somos nosotros la novia de Cristo. Y en el cielo vamos a hacer como la boda oficial entre Cristo y su iglesia. Ahora es que nosotros estamos comprometidos, ¿vale? Hay como un compromiso entre Cristo y su iglesia, que un día Él va a venir y buscarnos. Así es el momento, ¿ok? En el cielo vamos a tener la boda y la gran fiesta del Cordero, que dura por 7 años de celebración. En el cielo con los creyentes. Aquí en la tierra van a pasar 7 años de la gran tribulación. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que cada creyente en un momento desaparece? ¿Cómo van a la gente a aceptar esto? ¿Y quién va a creer en lo que quieren vender? Bueno, en los últimos años, con COVID y con todo lo que el gobierno ha vendido, y la gente ya ha comido, ha creído sin investigar, sin hacer preguntas, y luego ya vemos que había muchísima mentira, engaño, Facebook, redes sociales, controlando las noticias. Justo ayer o anteayer, el dueño de Facebook reveló en una carta oficial que el gobierno de Estados Unidos, el presidente y su equipo, ha puesto mucha presión sobre él para suprimir, para como cancelar unas historias. Entonces, uno durante la pandemia no podría hacer preguntas. Si alguien habló contra la vacuna, por ejemplo, boom, tu canal de YouTube cancelado por 24 horas. Si alguien preguntó, pero esto hemos aprobado, está bien, dudas, preguntas y boom, violación de las normas y cancelado por 24 horas. Entonces la gente tan fácilmente han creído en cosas y luego ahora no me cuesta mucho entender cómo van a estar engañados en este momento. Pero la Biblia nos enseña que viene, viene este momento cuando los creyentes van a salir y también, eso es lo gordo, el Espíritu Santo. Él está aquí presente en el mundo, su ministerio es convencer y molestar a cada persona por su pecado. Pero imagínate sin su presencia aquí en el mundo. Bueno, van a creer en mentiras. Y para cerrar con broche de oro, en esos primeros 3 años y medio va a venir una prosperidad que jamás el mundo ha visto. Una paz, pero tremendo. Y con este líder nuevo, él va a conseguir paz entre judíos y musulmanes. Y él va a ser lo más grande. Pero es un anticristo, es un engaño, es una mentira, es puro falso, puro teatro,
porque al el medio de los 3 años y media hay una transición y Él va a empezar a traer al mundo lo más, el sufrimiento más feo que jamás hemos visto, ¿vale? Entonces, cuando esto ya pasando aquí en la tierra, nosotros como creyentes vamos a estar en el cielo, disfrutando el tiempo con Jesús, ¿ok? Esto es, entonces, evento número 1 es el rapto de la iglesia, ¡pum! 7 años con Jesús en el cielo, la boda con Cristo y su iglesia, y luego la recepción, que es el banquete del Cordero, dice la Biblia. Ahora, regresamos con Cristo, y esto, ahora, después de los 7 años, regresa Cristo. Eso es la segunda venida de Cristo. Él va a tocar la tierra con sus pies. Y Él va a reinar en persona. Y eso va a comenzar el reino de 1000 años. Para entender esto, estamos ya con muy poco tiempo, pero Apocalipsis, capítulo número 20, habla del reino de 1000 años de Cristo y la segunda resurrección al final, chicos, de los 1000 años. Ahora, vamos a ver. Ok, estamos en Apocalipsis capítulo número 20 y por motivos de tiempo vamos a leer versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora, no tengo tiempo para entrar en esto, pero eso es lo que los que reciben a Cristo durante la gran tribulación. Los testigos de Jehová que hablan de los 144,000, esos son judíos predicando el Evangelio en medio de la gran tribulación, y muchos van a recibir el Evangelio en este momento. Pero esto no es, tienes que entender, no tengo tiempo para entrar más en esto, pero eso es lo que está diciendo. Luego entramos en el reino de 1000 años con Cristo, como dice, y reinarán con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esa es la primera resurrección. Ahora, hemos leído en 1 de Tesalonicenses 4 que los que han muerto en Cristo van a resucitar, ¿no? Entonces, en el rapto, los que eran salvos, eso es la resurrección de sus cuerpos. Pero los que son incrédulos, sus cuerpos quedan en la tierra todavía, ¿vale? Y al final de 1000 años, ya es la resurrección para ellos, pero no es bueno. ¿Por qué Dios va a causar la resurrección de los incrédulos? Para ser juzgado. Eso es el trono blanco. Eso es el momento más gordo en la historia de la humanidad. Pero escúchame, también es bonito. Aunque es gordo y feo, hay personas como Adolf Hitler que cometió crímenes y ofensas que el ser humano casi no puede entender la profundidad de sus ofensas contra el mundo, de la causa de tanto sufrimiento. ¿Cuántas personas han muerto en la Segunda Guerra Mundial? Tanto sufrimiento y tanto judío que él mató
y ha tratado como animales. Y luego tomó su propia vida para no tener que dar cuentas por sus acciones. Pero ojo, ya viene el momento cuando Dios va a resucitar Adolf Hitler. Y él va a estar enfrente de Dios. Pero no es el Dios de gracia, no es el Dios de misericordia. Esto ya ha pasado. Eso es el momento de dar cuentas por sus acciones y por sus crímenes y por sus ofensas y sus groserías contra la humanidad. Y él va a dar cuentas a Dios en el trono blanco. Dice en la Biblia, vamos a seguir leyendo, versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años nosotros. ¿Ok? Si eres creyente, tú vas a dirigir, tú vas a ser un líder en el reino de Dios. ¿Vale? Por los 1000 años vas a reinar con Cristo aquí en la tierra. Imagínate, imaginaos Jesús en persona reinando. No hay tonterías, no hay cosas ridículas. Ya está reinando con poder y con autoridad y con inteligencia, con sabiduría. Hermosísimo. Cristo en presencia reinando en Jerusalén. Imagínate. Wow. Entonces, versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Dónde está Satanás? Durante los 1000 años está como prisionero en el infierno. Pero después los 1000 años, dice la Biblia, versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la reina del mar. Esa es la gran batalla de Armageddon, que habéis escuchado, hay mucho de esto, está hablando de este evento, ¿vale? Eso ocurre después, ¿vale? El reino de 1000 años, porque todavía existe rebelión en el corazón humano, todavía existe resistencia contra Jesús, contra su reino, contra su gobierno, ¿vale? Contra nosotros va a ser resistencia. Por eso hay una guerra, pero súper grande. Eso es el Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron de la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi, ahora, a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte
segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces aquí está incluido en 1 Corintios 15 todo el fin. Pues rápidamente, lo siento que es una lección bastante largo, un versículo y terminamos. Versículo 15, capítulo 15 de 1 Corintios y versículo 23, donde hemos empezado todo este viaje, los 3 pasos. Rapto, segunda venida, rapto, 1000 años, ¿vale? Segunda venida de 1000 años, y luego este trono blanco, juzgado, poniendo un fin de todas las tonterías, ¿vale? Y Satanás, y la iglesia falsa, la religión falsa, todo aquello lanzado al infierno, por fin. Ahora, eso coincide con versículo 23 que dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ahora el versículo más hermoso casi en toda la Biblia, que dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Es la muerte. Tarde o temprano, la muerte viene para nosotros. Pero si tú eres en Cristo, wow. A veces muere alguien en la familia y tienes un poco de duda. No sé si recibieron a Cristo. No sabemos. Pero tenemos la esperanza que en algún momento de su vida Dios tenía misericordia de ellos y que llegó la gracia de Dios a ellos. Y que a lo mejor no han publicado, no han dicho, pero en algún momento recibieron a Cristo. Wow. Es que tanta esperanza tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué es el propósito? El fin. El fin después del rapto, del 1000 años, el fin es que por fin el malo, la oscuridad está hecha fuera. Y Jesús, Dios, nos lleva al nuevo cielo para vivir para siempre. Eso es la gran historia de la humanidad. Los que están en Cristo van a estar reinando con Él. Los que han rechazado a Cristo y pensaron que escaparon las consecuencias van a experimentar la segunda muerte. El trono blanco, van a estar de pie frente de Dios, el juez. Y por fin, paz en el mundo. Entonces, esto es lo que estamos mirando en capítulo 15. Vamos a seguir el resto, pero por fin llegamos a este versículo, el último enemigo, la muerte, que Cristo ha vencido por ti y por mí. Señor, gracias por este estudio. Bendice, Señor, cada persona que ha escuchado este estudio, Señor. Gracias por esta esperanza que tenemos en ti, que tú eres lo más grande, Señor, que tú nos has dado esta paz, una nueva vida. Oh, Señor, gracias por este versículo que has vencido hasta la muerte. Señor, en ti tenemos esperanza. Ayúdanos a seguir confiando en ti, creciendo en ti, Señor. Estar preparado por lo que va a venir y ocurrir, Señor, en cualquier momento. Gracias, Señor, por tu amor y por tu palabra. En nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios os bendiga. Nos vemos en la siguiente semana para seguir con este estudio de 1 Corintios capítulo 15. Que Dios os bendiga.